nombre es David Arias Arraz, soy asesor técnico del Gabinete del Colegio de Aparejadores de Madrid y estamos en otro capítulo de Edificamos, el tercer podcast del Colegio de Aparejadores. Hola, que David. Presento con Susana. Perdona, Susana, me he olvidado. Se te había olvidado desastre, de verdad. Soy Susana Pérez Castaño, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio de Aparejadores de Madrid. Y una semana más estamos aquí para acompañaros. Y además, hoy tenemos un tema importantísimo para la profesión. Y es algo fundamental de nuestro día a día, la responsabilidad civil. Sí, vamos a hablar en este programa de la responsabilidad civil del arquitecto técnico. Y para ello, aquí en Edificamos, vamos a empezar, como siempre lo hacemos, por el principio. ¿Qué es la responsabilidad civil? Y ahora sí, te paso la pelota a ti, David, que eres como... ¿Cómo te podría llamar? El libro gordo de Petete. Sí, el libro gordo de Petete lo tiene que leer, porque responsabilidad civil es una cosa como muy jurídica y tal, y todo tuyo. Es la obligación que tiene una persona física o jurídica de reparar o compensar los daños y perjuicios que ocasione sobre otra persona, su patrimonio o sus bienes, generalmente mediante una indemnización. Toma ya. Yo no soy jurista, pero bueno. Por eso de ahí la importancia que tiene que todos nuestros trabajos como profesionales estén asegurados. Hablamos de todos, tanto tengamos un respaldo tanto jurídico como económico. Y de esta forma poder trabajar tranquilamente. Hacemos gran hincapié sobre todo en las direcciones de obra y en las direcciones de ejecución de obra. Sí, exacto. El aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de obra, tiene que vigilar la recepción de los materiales, la ejecución de obra, etcétera. Y claro, todo ello según la normativa de aplicación, tanto para la recepción de materiales como para la ejecución de los procesos constructivos. Y todo ello requiere cumplir una normativa y una responsabilidad. Vamos a dejar que todo esto nos lo expliquen nuestros invitados. Que tenemos a 3 invitados que son especialistas en seguros de responsabilidad civil. Sí, por un lado, primero con Raquel Pilas, que es directora de la STA Seguros del Colegio de Madrid, de la Correduría de Seguros del Grupo Aparejadores. Bienvenida, Raquel. Hola, ¿qué tal? Encantada. A continuación tenemos a Javier Prieto, que es el director de siniestros de Musad, que es una mutua especializada en seguros de responsabilidad civil. Hola. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, buenos días y muchas gracias por tenernos en este espacio para tratar un asunto tan importante como habéis comentado, que es el riesgo del ejercicio de la profesión de arquitecto técnico. Eso es. Y otro compañero de la casa, Jorge Heras, que nos conocemos ya hace mucho tiempo, director de la asesoría jurídica del Grupo Aparejadores Madrid. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Como ha dicho, yo simplificaría la definición de responsabilidad civil profesional para que lo entienda todo el mundo, es el que la lía la paga, o sea, por acción o por omisión. Fíjate, él es el abogado, yo no soy el abogado y él ha hecho una definición no jurídica, no como la mía, que es totalmente jurídica. Y mucho más clara la tuya, desde luego. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con Raquel y vamos a formular la primera consulta a Raquel. A ver, Raquel, ¿qué son lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de contratar un seguro de responsabilidad civil? Vale. Bueno, en primer lugar, y antes de contestar a esta pregunta, yo quiero destacar la importancia de contratar un seguro, ya sea personal o profesional, a través de una correduría de seguros. ¿Por qué? Porque te van a asesorar sobre qué es lo mejor para cubrir el riesgo que quieres cubrir, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, al ámbito de la responsabilidad civil, lo que hay que tener en cuenta primero es qué cobertura estamos contratando, el capital asegurado, ¿no? Cuánto dinero estamos contratando en caso de que tengamos una reclamación, y luego qué riesgos están incluidos en la póliza o cuáles están excluidos, que esto es un poco duro de leer a veces, pero hay que saber qué es lo que estás contratando para saber que lo que la actividad que estás ejerciendo está cubierta por tu seguro. Y Jorge, en el momento en el que el arquitecto técnico contrata un seguro de responsabilidad civil, ¿a qué está obligado este tomador del seguro? ¿El arquitecto técnico a qué está obligado cuando contrata ese seguro? Pues fundamentalmente a actuar de buena fe, es decir, a comunicar aquellas incidencias que ya conoce, los riesgos en los que incurre y el tipo de actividad que quiere asegurar. Es decir, tiene que dar una información veraz a la compañía de seguros, a la correduría, para que puedan evaluar qué están asegurando, porque esto es fundamental. La compañía tiene que saber cuál es el riesgo que está asumiendo en nombre de esa persona, ¿no? Y luego esta obligación, digamos, de lealtad o de buena fe con la compañía y con la correduría, pues se extiende, pues lógicamente, a pagar la prima del seguro
y a comunicar las incidencias o modificaciones que pueda tener en el riesgo. Es decir, es importante decirle a la compañía, oye, en el pasado tuve estos siniestros que ya se resolvieron o que están pendientes, porque la compañía tiene que ver un poco qué perfil de riesgo le aportas. Y por otro lado, es importante que si tienes una nueva reclamación, pues se lo comuniques con diligencia a la compañía para que la compañía, en caso de que pudiera, pues actúe para mitigar las consecuencias, ¿no? Hay veces que el daño ya está causado, no va a ir a más, pero hay veces que los daños siguen creciendo. Entonces es importante pues ser, digamos, rápidos en la gestión de los siniestros, no dejarlo en un cajón y decir, bueno, como tengo seguro, pues ya veremos más adelante. Ya. Básicamente eso. A ver, vamos a dejar a Javier también que se manifieste al respecto. Sí. Ya te lanzo a ti una pregunta, Javier. Tú como integrante de una aseguradora que lleva 40 años de servicios y más de 30.000 asegurados, ¿qué reclamaciones sois las que pues, normalmente recibís, las más usuales? A ver, nosotros los dos grandes bloques de reclamaciones son las reclamaciones por daños personales, es decir, cuando hay un accidente laboral en la obra o un daño a una persona ajena, y luego, por otro lado, aquellas reclamaciones donde el arquitecto técnico interviene como agente de la edificación, es decir, la ley de ordenación de la edificación. Esas aproximadamente representan el 80% de las reclamaciones que recibimos en Musat. Luego existen y se están empezando a producir otro tipo de reclamaciones que son un poco más atípicas, pero que también tienen que ver con las nuevas atribuciones que tienen los arquitectos técnicos, con las nuevas oportunidades de trabajo, de negocio, pero fundamentalmente estas que te comento. Entonces, por lo que estás diciendo, el perfil profesional que desarrollamos es realmente fundamental para ver lo que tenemos que cubrir y demás. ¿Verdad, Raquel? Digamos, ¿por qué es importante para el seguro saber qué perfil profesional estamos desarrollando para tener la mejor cobertura posible? Y que no es lo mismo ser coordinador de seguridad, que director de ejecución, que jefe de obra, que... ¿Cómo? Claro. A ver, lo primero, las compañías de seguros quieren saber qué es lo que están asegurando, ¿no? Entonces, esto cómo se sabe a través de un cuestionario que el técnico tiene que rellenar indicando qué tipo de actividad va a realizar. Como dice Javier y Jorge, toda la actividad conlleva un riesgo que está establecido en la ley y en el caso concreto de las actuaciones en obra está establecido en la Ley Orgánica de Edificación. Entonces, a través de ese cuestionario se puede comprobar qué actividad va a realizar y en función de las características del técnico y de la actividad que desarrolle se valora un tipo de seguro u otro. Sí. Yo lo que veo es que nuestra profesión es una profesión de alto riesgo. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Vamos, altísimo. Entonces, y muchas veces nos encontramos con una desagradable sorpresa que el seguro no nos atiende por X. ¿En qué momento o en qué causas puede haber para que nos excluyan de un seguro? Yo creo que tú... Sí, sin problemas. Yo siempre digo que, y yo creo que lo tenemos que hacer muy viral, ¿no? Cuando un arquitecto técnico, un profesional va a contratar un seguro, siempre solamente tiene en mente posiblemente el aroma de la prima, es decir, esto es caro o es barato, ¿no? Pero debe tener en cuenta cómo va a actuar la aseguradora en caso de siniestro, que es el servicio postventa de la aseguradora, y es donde el arquitecto técnico va a saber si ha decidido bien, si fue barato, si fue caro o no lo fue. A ver, en el caso de Musat, las exclusiones son mínimas. Hay determinadas exclusiones que son propias de la propia naturaleza del contrato del seguro. Es decir, ningún seguro puede cubrir un hecho intencionadamente causado por el asegurado, ¿de acuerdo? Porque no lo permite la norma. Entonces es muy importante, como decía Raquel y Jorge, la labor de asesoramiento del corredor. Primero, ver el perfil del técnico, a qué se dedica, ¿no? Y luego también analizar el contrato de seguro, porque yo diariamente me encuentro, ahora lo veníamos hablando con Jorge, diariamente me encuentro con pólizas de seguro que no es que sean baratas, es que no cubren nada, absolutamente nada. Yo hace poco estuve en Granada dando una charla precisamente sobre aseguramiento y yo veía una póliza de una compañía, que no voy a decir el nombre evidentemente, que no cubría la ley de ordenación de la edificación, que no cubría las coordinaciones de seguridad y salud cuando hay acta de inspección de trabajo, es decir, ninguna. Y que en materia de colindantes, en daños a colindantes, cuando el daño a un colindante había sido como consecuencia de un derribo, tampoco lo cubría. Entonces, claro, dicen, es que era una póliza barata, bueno, incluso regalada, ¿no? Incluso regalada. Ya. Entonces, es algo que por parte de la correduría, en este caso del Colegio de Madrid,
hay que verificar antes de suscribir el seguro y ver qué compañías son serias en la gestión del siniestro y cuáles no son tan serias. Sí, yo quería hacerte una matización a lo que nos has preguntado, si es una profesión de riesgo. Evidentemente es una profesión de riesgo, pero no tanto por el volumen de reclamaciones que recibimos como por el volumen del importe de las reclamaciones. Es decir, yo quiero lanzar un mensaje a los técnicos de que no vivan permanentemente angustiados por la posibilidad de que sean reclamados, porque estadísticamente el volumen de reclamaciones, y si no que lo diga Javier, se ha reducido muchísimo en los últimos años. Es decir, nada que ver con el 2008 o 2009 o tal. Sí es cierto que, lógicamente, la construcción ahora se ha encarecido, es decir, los materiales, la mano de obra, el proceso constructivo es mucho más caro que hace 10 o 15 años. Y aparte, digamos, la disposición de los ciudadanos a judicializar una reclamación es mayor también. Entonces, sí es cierto que las reclamaciones son de más importe. Se asesoran mejor, participan peritos. Entonces, lo que es un poco desproporcionado es el nivel de responsabilidad que se exige a los técnicos en relación con los honorarios que cobran y con el trabajo que desempeñan. Digamos que el legislador ha elegido una serie de garantes para que los ciudadanos dispongan de una vivienda en condiciones o un edificio en condiciones, y a nuestra profesión pues, le ha tocado una parte muy importante en ese reparto, ¿vale? Y era un poquito lo que quería matizar, porque parece que solo hay dos tipos de aparejadores, ¿no? El que ha sido demandado y el que le van a demandar. Bueno, como los motoristas. Tampoco es así exactamente. Es decir, es posible que no reclamen porque la ley nos imputa mucha responsabilidad, pero no necesariamente. O sea, yo tengo colegiados que llevan 30 años de ejercicio y no les han reclamado nunca, y ejerciendo como autónomos. Y Raquel, ¿qué tipo de pólizas tenemos ahora mismo disponibles en la correduría y en general para el profesional? Pues ahora mismo existen dos tipos de póliza en el mercado, que son las anual renovables y las pólizas por intervención concreta o por obra. Claro, nosotros en nuestra labor de asesoramiento lo primero que le preguntamos a la persona que viene a informarse es qué tipo de actividad va a desarrollar, que siempre dicen, pues no lo sé, no lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, si van a desarrollar una actividad continuada, nosotros les recomendamos que contraten una póliza anual renovable, pues porque al final pagan una prima al año y están cubiertos durante el tiempo que la póliza está en vigor. Esto es importante. Las pólizas anuales renovables son claims made, que es cubren siniestros mientras la póliza esté en vigor, no si la póliza estaba en vigor cuando se hizo la obra, que esto es un error bastante frecuente. Entonces, por ejemplo, un defecto de un error en la ejecución por un daño de instalaciones, imagínate el tercer año, pero ya no tiene la póliza, ¿no estaría cubierto? Si ya no tienes la póliza, ¿no? ¿Y qué habría que hacer para que aquello estuviera cubierto? Pues la responsabilidad está establecida en la ley, y entonces en función del tipo de actividad tienes 3 años de responsabilidad, 5 o 10 en caso de... ¿Y si he tenido que rescindir la póliza, el seguro, antes de que se cumplan esos 3 años, sobre los que sigue teniendo responsabilidad, o los 10 años? Pueden. ¿Hay algún tipo de importe que pueda pagar el técnico, claro, como para pues cubrir? Es a donde eso iba. Es lo que yo te quería preguntar. Para que también los ciudadanos estén tranquilos de que el técnico va a estar cubierto. Están las pólizas anuales renovables y luego están las pólizas por obra, que últimamente se están contratando bastantes porque aseguran una actuación en concreto. Entonces tú pagas una prima por esa actuación en concreto y estás cubierto los 10 años más 2 de responsabilidad. Para el caso que dices tú, hay muchos técnicos que, pues que dejan de ejercer la profesión porque se jubilen, porque cesan en la actividad por el motivo que sea, o incluso por fallecimiento. Entonces, en estos casos existe la posibilidad de contratar una póliza de cese de actividad, que se llama, que la compañía calcula la prima en función de las actuaciones que queden pendientes de responsabilidad,
se paga en ese momento y estás cubierto ese tiempo de responsabilidad que te quede por cubrir. Es decir, el ciudadano puede estar tranquilo de que cualquier cosa que le pase, aunque ya el técnico no esté ejerciendo o haya fallecido, como dices, o lo que fuere, pues tiene su... Bueno, más que el ciudadano es el técnico o los herederos del técnico que... Sí, pero me refiero al ciudadano en el sentido de que si le sucede alguna patología derivada de ese tal, pues tiene esa tranquilidad. Digo porque esto de la responsabilidad civil es como muy importante para el técnico, pero también para el cliente, para el ciudadano. Es fundamental que tenga esa seguridad de que el trabajo está bien hecho y de que existe un seguro detrás del técnico. Yo creo que la sociedad debería conocer que nuestra profesión es de las que más aseguramiento tienen. Es decir, es rarísimo encontrarte un técnico que trabaje sin seguro, rarísimo. No es obligatorio en determinadas comunidades, como por ejemplo Madrid, que no es obligatorio disponer de un seguro, en otras sí, como yo que sé, Valencia, País Vasco, Cataluña. Pero el hecho de que no sea obligatorio no, digamos que no ha restringido el mercado. Aquí todos los técnicos trabajan, o casi todos, con seguro. Lo que tienen que tener claro es un poco lo que decía Raquel. El que yo pague la prima de mi seguro en el año en el que he hecho la dirección de la obra del chalet no quiere decir que si luego el chalet al cabo de los 3 años manifiesta una patología esté cubierto. Lo que tengo que hacer es seguir pagando todos los años porque estoy con un seguro anual renovable. Salvo que haya contratado, sobre todo la gente que no tiene un trabajo habitual y de repente le ofrecen, oye, ¿por qué no me haces la dirección de mi casa? Dices, bueno, pero como no tengo previsto más trabajo, lo que voy a hacer es una póliza de prima única en vez de la anual renovable. Entonces, mira, que venga la compañía, que me diga cuánto sería mi responsabilidad los próximos 10 años y que me lo liquiden en un solo pago. Esto yo creo que ofrece ventajas para el ciudadano, porque el ciudadano ya se le puede hasta dar un papelito diciendo, oiga, suceda lo que suceda de aquí a 10 años, como si este señor se muere o se vuelve insolvente o lo que sea, su responsabilidad la va a tener usted cubierta, ¿no? Y entonces, bueno, es una modalidad que puede ser muy interesante a nivel comercial para los técnicos y para la propiedad. Y estáis hablando en todo momento ya de, pues eso, de pleitos, ¿no? De subvenciones. Yo me voy a lo mío. Perdón. De reclamaciones. Y entonces, ¿de qué dependen las cuantías que se reclaman? Porque aquí por pedir podemos pedir lo que se quiera. Pues al final depende de... Lo decía Jorge, en este ámbito nos encontramos más ante lo que llamamos siniestros de intensidad, es decir, de unas cuantías muy importantes, más que de frecuencia. Es decir, no nos encontramos como en los siniestros de autos, que hay 100.000, 200.000 al año. Es decir, no son tantos, pero son cuantías muy importantes. Para que os hagáis una idea, mirad, en Musat tenemos una comisión de siniestros, desde hace ya muchísimo tiempo, que integramos directivos y consejeros, donde llevamos aquellas reclamaciones de importe superior a 350.000 euros, que ya está bien. En este trimestre, en este segundo trimestre que está a punto de finalizar, ya vamos a llevar a la próxima comisión de siniestros reclamaciones cuya cuantía reclamada acumulada supera los 22 millones de euros. Es decir, hace poco nos ha entrado una reclamación de 7 millones de euros. Entonces, al final depende de muchos aspectos. En primer lugar, del número de viviendas. Hay muchas veces donde incluso la cuantía reclamada es muy superior al presupuesto de ejecución material. Y una vez que ya una comunidad de propietarios, hablando de residencial, decide ir a un pleito, evidentemente intentan meter cuestiones que hasta son de puro mantenimiento, es decir, intentan engrandecer un poco las reclamaciones. Pero son reclamaciones de una cuantía muy, muy, muy importante. Esto es cómo se inician, otra cosa es cómo finalizan, ¿no? Pero de ahí la importancia de tener un buen seguro y una buena suma asegurada para dormir tranquilo. Sí, yo creo que el técnico tiene que hacer un poco una evaluación de cuál es el perfil de servicios que está prestando. Es decir, el técnico que hace informes, peritaciones, certificados de eficiencia energética, libros del edificio y tal, pues con una cobertura básica seguro que tiene suficiente. O sea, puede estar en 200 o 300.000 euros y en principio no tiene por qué faltarle cobertura. El técnico que se dedica a obras en chalés unifamiliares y similares, pues tampoco necesita una gran cobertura, pero sí que le recomendaría que anduviera en los 300 o 500.000 euros, por ejemplo. Pero el técnico que dirige vivienda colectiva de alta densidad, que hace en 40, 50, 100 viviendas, necesita una cobertura potente. Entonces es importante. Y luego los coordinadores de seguridad y salud, pues son personas que por el apellido, no porque las funciones se lo impongan, pero siempre que hay un siniestro, un accidente, un fallecido en obra,
la inspección, la fiscalía, la policía, quien sea, se suele acordar del señor que tiene el apellido de Seguridad y Salud, ¿no? Y es verdad que estas reclamaciones son caras. Entonces interesa que la póliza tenga una cobertura alta en cuanto a daños personales, ¿no? Eso es lo que hay que mirar. Si te dedicas a la seguridad y salud, pues es importante que la cobertura de los daños personales sea alta. Los daños materiales te importan 3 pepinos, porque al coordinador no va a firmar ninguna certificación de unidades de obra, ¿no? Entonces, eso le es un poco más indiferente. ¿Y tú, David, estás cubierto? Estoy cubierto, súper cubierto. Por la correduría de seguros y yo el anual, el de cubierta todo el rato, no una sola. ¿Y tú, Susana? Pues yo... ¿Qué es lo que más valoraste? A la hora de... Cuando tuviste... No sé si sigues teniéndolo o no, pero cuando lo Sí, tuviste, cuando lo tuve yo... ¿qué valoraste tú a la hora de Pues decidir? 2 cosas. Como ha dicho Javier, lo primero, el coste. O sea, tenemos una profesión que es muy caro trabajar porque tenemos muchísimos gastos y lo primero que buscas es algo económico. Y luego, por supuesto, la fiabilidad de la aseguradora, y me quedo con Musat. O sea, no te puedo decir otra cosa. Pues yo te digo, yo empecé como USAT, pero en cuanto hubo una correduría que me permitió valorar opciones más económicas con coberturas similares, pues debo decir que me fui a la correduría. Pero bueno, cada uno, eso es como una es. decisión personal de cada técnico. Agradeceros de verdad a los tres la lección magistral y la ayuda que habéis hecho, que habéis dado a muchos compañeros, a ciudadanos, para que estén seguros, tranquilos, de que van a estar cubiertos, de que el colegio, el grupo de aparejadores, Musal, la correduría, disponen de estas herramientas que garantizan y tranquilizan tanto el ejercicio profesional como a los usuarios, que son finalmente lo importante de todo esto. Construimos para ellos, edificamos para ellos. Muchas gracias, de verdad, a los tres. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Raquel, Jorge, Javier, por estar aquí en Edificamos, y esperamos contar en próximos episodios con vuestra sabiduría. Muy bien, gracias. Gracias. Sí. Y hoy vamos a inaugurar una sección nueva, mira. así que parece muy interesante porque es la duda en casa, esa duda que tiene el ciudadano, el usuario de la vivienda y que no sabe dónde contestar, no sabe dónde preguntar, no sabe... Efectivamente. Nosotros nos vamos a encargar de resolver todas aquellas cuestiones que nos planteéis, desde cómo, por ejemplo, cambiar un local a vivienda, que es justo la moda de estas preguntas de hoy, o bien hacer un proyecto de piscina. Exacto. En general, aquí en Edificamos queremos ser también una herramienta que ayude a los ciudadanos. Es que preguntadnos y ahora es el momento de responderos. ¿Cuál fue una de estas preguntas? A ver, hoy tenemos 2 cuestiones que hemos traído, entre todas las que hemos recibido, hemos traído solamente 2. La primera de ellas la formula Antonia Masagosa y dice así: veo que en mi barrio han proliferado las viviendas a pie de calle en lo que antes eran locales comerciales o naves industriales. ¿Es esto legal? Y si es así, ¿cuál es el proceso? Pues mira, ¿quién mejor para contestar esta pregunta que mi compañero David, que ya os he dicho que es el libro gordo de PTT y como parte integrante de gabinete técnico del colegio es el idóneo para contestarnos? Mira, para cambiar de uso de local a vivienda, lo primero que hay que ver es si cumple condiciones urbanísticas. ¿Qué son condiciones urbanísticas? Pues irnos a Plan General del municipio y ver cuáles son las condiciones de vivienda mínima que se establece en ese municipio en cuanto a longitud de fachada, fondo máximo, metros cuadrados de ventilación, metros cuadrados o porcentaje de ventilación, porcentaje de iluminación, etcétera. Una vez que se cumple urbanísticamente todo aquello, que se puede implantar ese uso y cambiar ese uso en ese local, pues cumplir las normativas técnicas. Es decir, Código Técnico de Edificación, Reglamento Electrotécnico de Bajas Tensiones, ordenanzas municipales, etcétera. Pero si efectivamente hay un aluvión de cambios de uso de local a vivienda, y claro, todos estos usos complementarios que inicialmente el planeamiento urbanístico establecía como complementarios a su uso residencial, es decir, necesarios para desarrollar su uso residencial, como tener una cafetería, una panadería, una tintorería, pues de repente los barrios empiezan a verse más despoblados de estas necesidades y todo viviendas. Entonces, pues bueno, es una cuestión que tal vez las administraciones se deberían plantear, pues bueno, pues para valorar un poco si tanto cambio de uso de local de vivienda es admisible. Pero sí es cierto que con la normativa en vigor, pues se pueden hacer, se puede hacer si se cumple. Bueno, espero, Antonio, que hayamos resuelto tu duda y si no, vuelve a escribirnos, que te lo volvemos a contestar. Otra consulta que nos ha trasladado es Pilar Manzano,
que nos plantea la siguiente duda. Dice que la comunidad de vecinos ha descubierto que una empresa que tenía unas oficinas en la entreplanta de mi edificio está vendiendo, y después de hacer las obras. Las citadas oficinas como pisos. ¿Qué ocurriría cuando los nuevos propietarios sepan que no forman parte de la comunidad de vecinos ni pueden disfrutar de las zonas comunes, como por ejemplo la piscina? Pues vamos a aprovechar que está Jorge aquí, el asesor jurídico del colegio, para que nos explique un poquito qué es lo que podría pasar. Bueno, lo primero es saber si esas exclusiones están recogidas en un reglamento de la comunidad de propietarios, en la escritura de división horizontal e inscritas en el registro mercantil, porque si no, entiendo que a los nuevos propietarios no les afectarían. Es decir, si no hay una publicidad de las limitaciones que tiene esa propiedad, el adquirente pues, puede invocar los mismos derechos que tuvieran el resto de propietarios. Yo entiendo que si transformas un local en vivienda, pues básicamente las obligaciones van a ser las mismas del resto de los propietarios y los derechos deberían ser los mismos, porque a una oficina o a una panadería, como has dicho tú, o a una tintorería, en buena lógica se le puede excluir del uso y disfrute de la piscina o del parque infantil, pero si son vecinos que están habitando, pues no tiene mucha lógica. Entonces, una exclusión que en un contexto tiene lógica, cuando cambia el contexto puede no tener lógica, ¿no? Eso, pero en fin, cada caso es un mundo y habría que estudiarlo. Bueno, pues espero que Pilar esté resuelta y como veis estas preguntas son interesantísimas para resolver y demás. Entonces, recordad, mandad vuestras cuestiones a buzoninfo@aparejadoresmadrid, no sé qué cámara es, buzoninfo@aparejadoresmadrid.es. Y ahí os contestaremos, os contestarán expertos. Bueno, hoy todavía se me ha hecho más corto la grabación de este episodio. ¿A ti no? Bueno, a mí se me ha hecho cortísimo, nos hemos enrollado más porque es un tema interesantísimo. O sea, lo hemos visto desde distintos puntos de vista y creo que ha sido muy aclaratorio para todas las partes involucradas. Sí, ahora ya tenemos más conocimiento sobre lo que es el seguro de responsabilidad civil en la arquitectura técnica. Sí, además que es algo importantísimo para el desarrollo de nuestra profesión y para nuestras garantías de hacer las cosas bien hechas y que nuestro cliente esté absolutamente satisfecho y seguro con el trabajo del arquitecto técnico. Eso seguro. Ahora vamos a dar paso al episodio, os voy a comentar un poquito el episodio que vamos a grabar dentro de 15 días, porque ya sabéis que nuestras apariciones son quincenales. Entonces, el próximo episodio lo vamos a llamar Firmado en Piedra, que es un compañero de Mario Sanz, que es el responsable del hub tecnológico del colegio. Ha emprendido pues una labor que a mí me parece loable y al mismo tiempo, pues de verdad que es impresionante, porque se dedica a buscar las firmas de los edificios emblemáticos de Madrid y está recogiendo todas esas firmas en un proyecto. Entonces os invitamos aquí a escuchar a Mario el próximo programa. Muy interesante. Vamos a conocer un poco más de la ciudad. Es muy interesante. Invitados estáis todos, ¿eh? Vosotros. Bueno, presencial no sé, pero desde luego para vernos sí. Ya sabéis que nos podéis seguir, nos podéis seguir en todas partes. Todo el mundo, en todas las partes. Cualquier día salimos en la 1, pero todavía no. Bueno, nos podéis seguir en la web de aparejadoresmadrid.es, en el antiguo Twitter con el nick @aparejadoresmadrid, en el Facebook y en el LinkedIn, y además en el caso tenemos un canal de YouTube @aparejadoresmadridtv, donde podéis pues ver nuestros informativos que son también semanales y la edificación al día. Eso es. Pues hasta el próximo podcast, Susana. Espera. Voy a salirme del guión un poquito, porque es que el otro día leí una frasecilla que dijo en su momento el primer ministro británico Winston Churchill, que aquí ya me he puesto, en el que dice lo siguiente, y quiero compartir con vosotros para que reflexionemos un poquito. La frase dice así: damos forma a nuestros edificios y luego ellos nos dan forma a nosotros. Lo dejo aquí. Pues esto es para seguir siendo felices y seguir construyendo la mejor vida. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Hasta luego, muchas gracias.